Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda nuevamente su amiga Diana en este canal de libros y algo más. En esta ocasión les traigo una plática donde voy a traer a colación una ponencia que yo presenté en la Universidad Iberoamericana hace un par de años sobre una obra de teatro de Shakespeare que se llama Coriolano y cuál es su relación con la política latinoamericana. Lo traigo ahorita a colación porque creo que es muy pertinente ya que vienen las elecciones en México en 2018. Donde vamos a escoger presidente, vamos a escoger alcaldes, vamos a escoger presidentes municipales, vamos a escoger gobernadores, etcétera, y es de suma importancia que entendamos ciertas cosas acerca de cómo se mueve la política. Esta ponencia que yo presenté en el coloquio de teatro latinoamericano se llamó La presencia-ausencia de lo teatral entre el político y el pueblo en Coriolano de William Shakespeare, desde una perspectiva latinoamericana. Ok, ¿de qué se trata este asunto? Sobre todo se trata la ponencia, y en este caso la plática que les traigo ahora, de representar, más bien de evidenciar la relación tan intrínseca que hay entre la política y el teatro. Y es muy pertinente esto, vamos ahorita a analizar por qué, y por qué la obra de Shakespeare es tan actual, y sobre todo por qué nos puede decir mucho de nuestra propia realidad política en este país. Bueno, de entrada, la política en sí misma es teatro. La política y el teatro tienen más relación de la que uno pudiera pensar. La política en sí misma es teatro puro. En realidad, los políticos lo que hacen es utilizar ciertas herramientas, ponerse ciertas máscaras que van a presentar ante la gente que los está escuchando, para de esa manera ganarse su voto. Raro es el político que realmente dice lo que verdaderamente piensa, lo que verdaderamente siente. Casi siempre lo que hace es mostrarse como la gente quisiera verlo, y de esa manera asegurar, pues, ser el ganador de la elección. Ahora, ¿qué herramientas utilizan los políticos? En cierto modo, lo que están utilizando es una cierta vestimenta, por ejemplo, un cierto tono de voz, una cierta gesticulación. De hecho, ustedes saben que ahorita cualquier político que se postule para cualquier cargo, inmediatamente se rodea de N cantidad de asesores de imagen que realmente le diseñan toda una cara, le diseñan todo un vestuario, le diseñan toda una forma de hablar, los preparan para de esa manera llegar más fácilmente a los electores. Ahorita lo que puse fue imágenes, que extraje de Google, donde se ve toda esta parte de lo teatral en la política. En la primera foto vemos a Donald Trump, con esta gesticulación tan característica de él. En el lado derecho vemos esta boda de Peña Nieto y Angélica Rivera, que ya todos sabemos que es más una cuestión política de espectáculo telenovelero más que otra cosa. Abajo tenemos a dos personajes, tenemos a Andrés Manuel López Obrador en Morena, que también está apoyándose de estos recursos para llegar a la gente. Y del lado derecho abajo tenemos a Hitler, quien también utilizó este tipo de herramientas. En realidad, el político no siempre, obviamente, va a estar mintiendo, no siempre va a estar diciendo cosas contrarias a las que piensa o a las que dice, pero incluso en esas ocasiones en las que es realmente honesto con el discurso que está manejando, sí está acentuando el efecto de ese mensaje con ciertas herramientas teatrales, que pueden ser la gesticulación, el énfasis en el tono de voz, el lenguaje corporal, el vestuario, etc. Ahora, cuando el político utiliza estas herramientas para dar un mensaje contrario a lo que realmente está pensando, a lo que realmente está diciendo, pues obviamente el juego teatral es muchísimo más obvio. Ok, ¿qué es el cuerpo político? En realidad es un término, así como el término de la polis, que se remonta a la antigüedad clásica. La antigua Grecia, la antigua Roma manejaban este concepto. La polis, pues finalmente es el pueblo. No el pueblo, es más bien la ciudad. Política viene de polis, que significa ciudad. Entonces, ¿qué es el cuerpo político? Bueno, el cuerpo político es todos aquellos actores, todos aquellos sectores que componen un grupo social o que componen una comunidad. En el caso de una ciudad, en el caso de un país, pues están formadas por las distintas clases sociales, los distintos oficios. Por un lado la élite, por otro lado el pueblo llano que también se divide en subgéneros, en subpueblos, por decirlo así, y que en realidad todos ellos están interactuando de una manera en que todos están colaborando para que ese cuerpo político funcione a la perfección.
Entonces, como bien dice aquí en la diapositiva, en algunos casos a estos órganos se les considera únicamente como súbditos de las clases dominantes, en otros como unas partes de necesaria interacción. Entonces, independientemente de si al pueblo se le considera súbdito de la clase dominante o no, por lo general sí hay distintos sectores que están en cierto modo en una interacción muy constante, que lo que están haciendo es mantener ese cuerpo político o mantener esa polis en funcionamiento. Ahora sí, vamos al Coriolano de Shakespeare. Bueno, Coriolano es una obra que escribe Shakespeare aproximadamente en 1607. Pongo aquí el signo de interrogación porque no es segura la fecha. Hay cierta duda en esto, ¿no? Pero fue alrededor de ese año. Coriolano es una obra que escribió Shakespeare basándose en hechos históricos. Coriolano existió realmente. Es un personaje de la antigua Roma. Ahora, ¿en qué se basa Shakespeare para escribir esta obra? Bueno, los hechos históricos, que datan del año 500 a.C. aproximadamente, estamos hablando de hace 2500 años, en ese entonces Coriolano es un militar, era un militar. Ahora, Shakespeare se basa en la obra de Plutarco, que se llama Vidas Paralelas, de la cual puse aquí una ilustración. Plutarco es un historiador, era un historiador. Entonces lo que hacía Plutarco era coleccionar en este libro de Vidas Paralelas las biografías de muchos personajes famosos de la antigua Roma. Uno de ellos fue precisamente Cayo Marcio Coriolano. ¿Dónde se desarrolla esto? Bueno, se desarrolla en una Roma que ya está iniciando como una república. Roma primero es una monarquía, después inicia como una república, que es el sistema que conocemos, con senado y representantes populares en el parlamento, y después de la república, cuando cae, aproximadamente en el siglo I a.C., se convierte Roma en un imperio, ya no es la república. Entonces Roma inicia primero teniendo reyes, después el senado o el parlamento, y después emperadores. Entonces Coriolano se está desarrollando en esta época en que inicia Roma como una república, y entonces el hecho de que inicie como una república significa que a los plebeyos ya se les está empezando a dar voz en el Senado. Ya tienen representación, y esa representación está en los tribunos, que son gente del pueblo que va a representar al mismo pueblo. Ahora, ¿por qué se llama Coriolano? Bueno, su nombre es Cayo Marcio, pero después de un triunfo militar en Corioles, entonces se le da este nombre de Coriolano. Ahora, Coriolano no es una persona que viene del pueblo y que después llega al poder. No, Coriolano es una persona que viene de la élite. Él nace en una clase privilegiada. Él nace, digamos, en lo que podríamos llamar la aristocracia. Y en realidad él no tiene nunca ninguna conexión con el pueblo. Y de hecho hasta desprecia al pueblo. Cree en la jerarquía, cree en la meritocracia, eso sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque Coriolano es un militar. Al nacer en una clase privilegiada, por supuesto que entra rápidamente a la milicia, pero su lugar de general lo adquiere por sus méritos. Ahí sí no es una cuestión de nepotismo, ni de favoritismo, ni nada de esto, ¿no? Es simplemente el mérito. Él era un general muy valiente, era un militar con mucha estrategia, y logra tener este lugar, y además logra conducir realmente al ejército romano a victoria tras victoria. Entonces él, como persona privilegiada, teme mucho que el pueblo pueda tener un poder progresivo. Sobre todo a él le preocupa mucho esta llegada del pueblo al Senado, esta llegada del pueblo a la Cámara, por decirlo así. ¿Por qué? Porque dice, es que si el pueblo empieza a tener representación y empieza a tener decisión en asuntos de gobierno, poco a poco puede ser que nos llegue a desplazar. Realmente es un temor de mucha gente en aquel entonces, de mucha gente de la élite, porque no estaba acostumbrada a tener representación popular en un Senado. Ahora, ¿qué es lo que hace Shakespeare? Bueno, agarra el pretexto de la obra, agarra el pretexto del personaje histórico, finalmente de estos hechos históricos de la antigua Roma, para hacer alusión a la política de su época, la política isabelina. Vamos, Shakespeare escribe la obra de Coriolano 1500 años después de que el verdadero Coriolano existe. Entonces lo que hace es adaptar los hechos históricos para hablar veladamente de este conflicto que tenía el rey de Inglaterra de aquel entonces, el rey James, con la common law, que era la representación del pueblo. ¿Qué es lo que pasa con estos personajes? Bueno, ni Coriolano ni James quieren entrar al juego teatral. Ellos nunca en la vida van a entrar a este asunto de la simulación.
Entonces, los dos son considerados traidores al pueblo en algún momento, porque ellos dicen, yo no quiero entrar a este juego de simulación, de decirle al pueblo lo que quiere escuchar, si en realidad yo no comulgo con el pueblo de ninguna manera. Ahora, estos méritos militares de Coriolano le permiten en algún momento que le ofrezcan ser cónsul, y entonces él tiene que hacer uso de estas herramientas teatrales para conseguir el voto de la gente para el consulado. ¿Cuáles son estos elementos teatrales? Bueno, tiene que llevar la toga raída en señal de humildad, tiene que mostrar sus cicatrices de guerra para ostentar sus méritos y tiene que hablarles de manera solícita y muy amable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Coriolano? No lo quiere hacer, él es una persona muy auténtica, es parte de su Fatal Flaw. ¿Qué es el Fatal Flaw shakespeariano? El Fatal Flaw es una característica del héroe que puede ser tanto un defecto como puede ser también una virtud, pero que esta característica de personalidad es la que provoca la caída del personaje, es la que provoca la caída del héroe trágico. En el caso de Coriolano, pues es su orgullo, que en este caso es un defecto, y su autenticidad, que es una virtud. Porque Coriolano no puede representar un papel que no sea el de Coriolano. Él siempre dice, yo me niego a fingir humildad ante el pueblo, me niego a mentirle, me niego a decirle que lo quiero mucho cuando en realidad no lo quiero para nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona entra a la política y se niega a entrar en el juego teatral, nunca va a progresar en la política por razones obvias. Vamos, si los políticos realmente llegaran y dijeran desde el principio cuáles son sus verdaderas intenciones, creo que nadie votaría por ellos. Entonces, Coriolano, antes que otra cosa, es un militar que no está para nada en contacto con el pueblo, que no tiene que estar cuidando una imagen ante el pueblo. ¿Por qué? Porque el militar le sirve a Roma, no le sirve a la gente plebeya como tal. Entonces, cuando lo quieren meter al consulado y le dicen, sé político, pues él no sabe hacerlo. Y eso pasa muchísimas veces, ¿no? Cuando una persona que, digamos, es buena en, no sé, en los negocios, por ejemplo, en la empresa, y la quieren meter a política, muchas veces la cosa truena. ¿Por qué? Porque la persona es buena para los negocios, pero no es buena para fingir en política, vamos. Entonces, ahí es donde la cosa se viene para abajo. Y es lo que pasa con Coriolano. Esta es una cita de la obra de Coriolano que dice, en traducción a castellano, más o menos, lo que dice es, ¿por qué quieres que yo me muestre más suave de lo que soy? ¿Quieres que sea falso a mi propia naturaleza? Mejor diría yo, que represento al hombre que soy. Entonces, la bronca de Coriolano es que todos son teatrales menos él. Los senadores, los tribunos, Volumnia, que es la madre de Coriolano, Aufidio, que es su gran enemigo, todos saben usar el teatro para sus fines, todos. Los tribunos, incluso, que son los que representan al pueblo, llega un momento en que dejan realmente de representar genuinamente los intereses del pueblo y lo que empiezan a hacer es utilizarlo. Empiezan a exacerbar este rencor que tiene el pueblo hacia la gran élite, que en este caso la representa Coriolano y muchos otros, y lo que están haciendo es echarles al pueblo en contra. Entonces lo que hacen es también empezar a hacer teatrales para fingir ante el pueblo que empatizan con él, para utilizarlo para ciertos fines. Ahora, hay otras preguntas que se plantean en la obra, ¿no? Una de ellas es, ¿qué tan conveniente es dejar ciertas decisiones en manos del pueblo? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque el pueblo, a pesar de tener voz y voto, muchas veces no tiene los elementos necesarios para tomar ciertas decisiones. No tiene ni el conocimiento, ni la información, ni el discernimiento que se necesita. Y lo vamos a analizar con calma más adelante. Y hay una máxima aquí, que es la que está al final de la diapositiva, que en realidad es la que representa todo el conflicto de la obra y todo el conflicto de la política en realidad. La política se basa en poner los intereses del Estado por encima de los intereses del individuo. Entonces, todo lo que sea bueno para el aparato de poder, para el aparato estatal, tiene que estar por encima de las personas individuales. Y esto es algo que Coriolano no entiende. Él sigue poniendo sus intereses como individuo, su tranquilidad como individuo auténtico que no sabe fingir por encima del Estado. Y eso es lo que lo arrastra hacia su caída, ¿no? Ok, vamos ahorita a pasar a lo siguiente.